Hay casas que parecen museos, grandes, impecables, llenas de objetos caros que nadie toca. La mansión de Polanco era una de esas. Mármol italiano en los pisos, techos altos que hacían eco con cada paso, ventanales que dejaban entrar la luz, pero no la alegría. Era el tipo de casa donde el silencio no era paz, sino ausencia. En el segundo piso, en una habitación decorada en tonos pastel que alguien había elegido con mucho cuidado hacía años, vivía una niña de 7 años que había olvidado cómo reírse. Se llamaba Valentina, y sus ojos grandes y oscuros parecían demasiado viejos para su rostro. Cada mañana se vestía sola, peinaba su cabello castaño en una cola perfecta y bajaba las escaleras sin hacer ruido, como si tuviera miedo de molestar a los fantasmas. Su padre, Sebastián Cortés, era el tipo de hombre que aparecía en las portadas de revistas de negocios, con títulos como El CEO más joven del sector tecnológico o La mente detrás del imperio digital. A sus 38 años, había construido una empresa valuada en millones. Tenía el tipo de presencia que hacía que las salas de juntas se quedaran en silencio cuando entraba, y usaba trajes que costaban más que un auto. Era guapo de esa manera fría y calculada. Mandíbula definida, ojos grises que parecían evaluar todo, cabello oscuro siempre perfectamente peinado. Pero había algo apagado en él, algo que se había roto hacía 2 años y que nunca se había molestado en reparar. Desde que Andrea murió, un accidente tan estúpido, tan injusto, tan repentino, que ni siquiera pudieron despedirse, la casa se había convertido en un mausoleo elegante. Sebastián trabajaba 16 horas al día, porque era más fácil que estar en casa. Valentina dibujaba en silencio, porque había aprendido que su padre no sabía qué hacer con las lágrimas. Pero antes de seguir, quiero pedirte algo. Si esta historia te está atrapando, si sientes que vale la pena el trabajo que hay detrás de cada palabra, regálame un like. Y si quieres más historias como esta, suscríbete. Es la forma en que sé que voy por buen camino. Gracias por estar aquí. La que mantenía la casa funcionando era Lucía, el ama de llaves. Tenía 62 años, el cabello completamente blanco recogido en un moño impecable, y la sabiduría silenciosa de quien ha visto muchas vidas pasar. Llevaba 15 años trabajando para la familia, había conocido a Andrea, había llorado en el funeral, y ahora observaba con el corazón roto cómo padre e hija vivían como extraños bajo el mismo techo. «Necesitamos una niñera», le había dicho Sebastián un martes por la mañana, sin levantar la vista del celular. «Alguien profesional, con referencias, que entienda que esto es un trabajo, no un reality show». Lucía había asentido, pero por dentro había pensado, lo que esta casa necesita no es una profesional, necesita un milagro. Las entrevistas habían sido un desfile de candidatas perfectas, todas con currículums impresionantes, certificaciones en pedagogía Montessori, fluidez en 3 idiomas, experiencia cuidando hijos de diplomáticos, todas vestidas de forma conservadora, hablando en voz baja, prometiendo estructura y disciplina, todas absolutamente aburridas. Lucía las había visto interactuar con Valentina, o más bien, intentar interactuar con ella. La niña se sentaba en el sillón del estudio, con las manos en el regazo, respondiendo con monosílabos educados. «Sí, señorita». «No, señorita. Como usted diga, señorita». Y Lucía veía cómo, después de media hora, la candidata de turno salía sonriendo profesionalmente, y Valentina volvía a su habitación a dibujar nubes grises, hasta que llegó ella. Era viernes, casi las 4 de la tarde, y Lucía estaba a punto de llamar a la última candidata del día para cancelar. Sebastián había dejado claro que necesitaba a alguien contratado para el lunes, pero entonces sonó el timbre. La mujer que apareció en la puerta no era para nada lo que Lucía esperaba. Tendría 24 o 25 años máximo, cabello castaño claro recogido en una cola de caballo despeinada, fleco que le caía sobre los ojos, jeans desgastados, una sudadera de alguna banda indie que Lucía no reconocía y una mochila enorme colgando de un hombro. Llegaba jadeando, con las mejillas rojas. «Perdón, dijo, casi tropezando al entrar. El metro se retrasó, después no encontraba la dirección, y luego vi que había puesto mal la hora en mi celular y... Dios, lo siento tanto, soy un desastre, soy Camila. ¿Todavía hay entrevista
o ya me voy a casa a llorar con una pizza. Lucía parpadeó. En 15 años trabajando para familias de alto perfil, nadie había llegado así a una entrevista. «Pasa», dijo, y no supo muy bien por qué. Camila entró como un torbellino. Miró alrededor con los ojos muy abiertos. «Wow, esto parece un hotel. ¿Aquí vive gente de verdad o es para sesiones de fotos de revistas de decoración?» Lucía intentó no sonreír. «Vive una niña de 7 años y su padre». «¿Solo ellos dos?», Camila silbó bajito. «Debe sentirse como vivir en un eco». Y justo ahí, Lucía supo que esta entrevista sería diferente. La llevó al estudio, donde Valentina estaba sentada en su posición habitual, con un libro en las manos que probablemente no estaba leyendo. La niña levantó la vista con esa expresión educada y vacía que había perfeccionado. «Valentina, ella es Camila. Viene a conocerte». «Mucho gusto», dijo Valentina con voz suave. Camila no se sentó en el sillón designado para las entrevistas. En lugar de eso, se dejó caer en el suelo con las piernas cruzadas frente a Valentina. «Hola. ¿Sabes qué? Yo también odio las entrevistas. Son súper raras, ¿no? Como que te sientes evaluada todo el tiempo y tienes que portarte bien y decir las cosas correctas. Es agotador». Valentina parpadeó. Ninguna otra candidata había dicho algo así. «¿Qué estás leyendo?», preguntó Camila señalando el libro. «Alicia en el País de las Maravillas». «Ese libro es una locura total». Camila se rió. «Nunca he entendido por qué Alicia le hace caso a un conejo que usa reloj. Yo si veo un conejo hablando, corro en dirección contraria. Que ahí pasó algo extraordinario». Valentina sonrió. Solo un poco, apenas una curva en la comisura de los labios, pero era una sonrisa real. Lucía, observando desde la puerta, sintió algo que no había sentido en 2 años: esperanza. Hablaron durante media hora. Camila le contó que estudiaba artes en la UNAM, que nunca había sido niñera, pero que había cuidado a sus primos pequeños y que una vez organizó una búsqueda del tesoro tan complicada que los niños tardaron 3 horas en encontrar el premio. Le contó que también estudiaba italiano porque soñaba con irse a Italia cuando terminara la facultad, que quería ver el David de Miguel Ángel en persona, tomar helado en Roma, perderse en Venecia. «¿Por qué Italia?», preguntó Valentina, y era la primera vez en semanas que hacía una pregunta por curiosidad genuina. «Porque ahí nació el arte», dijo Camila, con los ojos brillando. «Porque quiero estar donde Da Vinci pintó, donde Botticelli soñó, donde todo es belleza. Aunque primero tengo que terminar la universidad y ahorrar porque resulta que los pasajes a Europa no son baratos». «¿Quién lo diría?». Lucía tomó una decisión. «El señor Cortés llega a las 7», dijo. «Si quieres el trabajo, quédate a conocerlo». Camila miró su reloj. «Faltan 3 horas. Puedes pasar tiempo con Valentina, conocerla mejor». Y así, sin planearlo, Camila pasó la tarde en la mansión de Polanco. Jugó a las cartas con Valentina. Le enseñó a hacer aviones de papel. Le contó historias sobre los artistas del Renacimiento como si fueran chismes de celebridades. Le hizo reír con una impresión terrible de la Mona Lisa. Y cuando Valentina le mostró sus propios dibujos, nubes grises, pájaros sin color, árboles sin hojas, Camila no dijo lo que todos decían: «Qué bonitos, muy lindos». En lugar de eso, se sentó a su lado y preguntó: «¿Qué pasaría si les pusiéramos color? No tiene que ser mucho, tal vez solo un poco de amarillo en el cielo, o rojo en las plumas de este pájaro». Y Valentina, despacio, como si se estuviera permitiendo algo prohibido, tomó un crayón amarillo. Cuando Sebastián llegó a las 7 en punto, lo primero que escuchó fue una risa. Una risa de niña, su hija. Se quedó paralizado en el vestíbulo. Lucía apareció a su lado. «La candidata está en el estudio con Valentina». «¿Qué candidata?». «Pensé que hoy no había nadie prometedor». Cambié de opinión. Sebastián frunció el ceño, pero caminó hacia el estudio. Lo que vio lo dejó completamente desconcertado. Había una mujer joven sentada en el suelo. ¿En el suelo? Rodeada de hojas de papel, crayones y lo que parecían aviones de papel. Tenía el cabello hecho un desastre, una mancha de color verde en la mejilla, y estaba riendo junto a su hija mientras intentaban hacer volar un avión particularmente mal construido. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz fría. Camila levantó la vista y ahí lo vio por primera vez. Alto,
Traje oscuro que probablemente costaba su renta de 3 meses. Expresión seria. Guapo de una forma intimidante. Y completamente fuera de lugar en medio de todo ese caos colorido. «Oh, hola, tú debes ser el papá. Soy Camila. Vine a la entrevista y, bueno, me quedé. Espero que no te moleste. Valentina y yo estábamos haciendo aviones y el tiempo se nos fue volando. Literalmente. Porque son aviones, ¿entiendes?» Se rió de su propio chiste. Sebastián no se rió. «Llegaste tarde», dijo. Lucía había mencionado en un mensaje que la candidata había llegado con 40 minutos de retraso. «Sí, súper tarde. Lo siento muchísimo. El metro estaba...» «No me interesan las excusas. La puntualidad es básica». Camila parpadeó. Valentina se puso tensa. «Tienes razón», dijo Camila, poniéndose de pie y limpiándose las manos en los jeans. «Llegué tarde, pero me quedé 3 horas extras sin que nadie me lo pidiera, así que técnicamente estamos empatados en compromiso». Sebastián la miró como si estuviera hablando en otro idioma. «Esto es una entrevista de trabajo, no un juego». «Lo sé, y creo que sería buena en este trabajo. Valentina es increíble, es inteligente, creativa, y solo necesita espacio para... No necesito tus evaluaciones sobre mi hija». El silencio que siguió fue tenso. Lucía intervino rápidamente. «Señor Cortés, tal vez podríamos hablar en privado». Pero Valentina habló con voz suave pero clara. «Papá, me gusta Camila». Sebastián miró a su hija. Esas eran más palabras de las que le había dirigido en semanas. «Valentina, ve a lavarte las manos para la cena». La niña obedeció, pero antes de salir le lanzó una mirada a Camila que claramente decía: «Por favor, no te vayas». Cuando estuvieron solos, Sebastián se cruzó de brazos. «No tienes experiencia como niñera». «No, pero tengo experiencia haciendo que los niños se sientan seguros, escuchados y felices. No es eso lo importante. Lo importante es la profesionalidad, las referencias, la capacidad de seguir instrucciones». «Puedo hacer todo eso. Bueno, lo de seguir instrucciones a veces se me complica, pero puedo intentarlo». ¿Acababa de admitir que tenía problemas siguiendo instrucciones? En una entrevista de trabajo, Sebastián no sabía si admirar su honestidad o terminar la conversación ahí mismo. «Necesito a alguien confiable. Mi hija acaba de perder a su madre. No puede encariñarse con alguien que va a desaparecer en 2 meses». Algo cambió en la expresión de Camila. Su tono se volvió más serio. «Necesito este trabajo. Estoy pagando mi universidad. No voy a desaparecer». «¿Hasta cuándo? ¿Hasta que termines la carrera y te vayas a Italia?» Camila parpadeó, sorprendida de que él supiera eso. «Lucía, escucha», explicó él secamente. «Eso es en 2 años, mínimo. Y cuando llegue ese momento no voy a desaparecer como un fantasma. Voy a preparar a Valentina. Voy a asegurarme de que esté bien. Pero ahora mismo, en este momento, tu hija necesita a alguien que la ayude a ser niña otra vez. Y creo que puedo hacer eso». Sebastián la estudió en silencio. Era frustrante, era caótica, era todo lo contrario a lo que había pedido, pero su hija había reído. Y eso era algo que no había escuchado en tanto tiempo que casi había olvidado cómo sonaba. «El horario es de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 8 de la noche», dijo finalmente. «Recoges a Valentina del colegio, la ayudas con la tarea, organizas actividades. Nada de pantallas, nada de comida chatarra. Y llegas a tiempo». Camila sonrió tan ampliamente que sus ojos se arrugaron en las esquinas. «¿Eso significa que tengo el trabajo?» «Período de prueba de 2 semanas. Si llegas tarde una sola vez, se termina». «No voy a llegar tarde, lo prometo». «Eso dijiste hoy y llegaste 40 minutos tarde». «Ok, punto para ti». «Pero fue la última vez. De ahora en adelante voy a ser puntual. Puntualísima. Tan puntual que voy a llegar antes que el tiempo mismo. Voy a...» «Ya entendí». Pero había algo muy pequeño, casi imperceptible, que podría haber sido el inicio de una sonrisa en la comisura de los labios de Sebastián. Camila empezó el lunes siguiente. Llegó a las 3 en punto, jadeando porque había corrido desde el metro para asegurarse de no llegar tarde. Sebastián, que había estado verificando su reloj junto a la ventana, aunque jamás lo admitiría, sintió algo parecido al alivio. Los primeros días fueron un ajuste. Camila era ruidosa en una casa acostumbrada al silencio,
Cantaba mientras cocinaba la merienda para Valentina. Hacía voces diferentes cuando leían cuentos. Se reía fuerte, tan fuerte que Lucía a veces asomaba la cabeza para verificar que todo estuviera bien. Y lentamente, como el sol saliendo después de un invierno muy largo, Valentina empezó a cambiar. Primero fueron pequeñas cosas. Empezó a elegir ropa de colores en lugar de solo grises y azules oscuros. Preguntaba si Camila ya había llegado. Guardaba dibujos para mostrárselos. «Hoy vamos a jugar a un juego», anunció Camila un miércoles, una semana después de haber empezado. Se llama La historia más ridícula del mundo. Yo empiezo con una frase, tú agregas otra, y vamos haciendo una historia que no tiene ningún sentido. «¿Cómo se juega?», preguntó Valentina, curiosa. Yo digo, había una vez una jirafa que odiaba las alturas. Ahora tú sigues. Valentina pensó un momento. Y un día decidió volverse pequeña como un ratón. Perfecto. Entonces fue a ver a una bruja que vivía en un centro comercial. ¿Una bruja en un centro comercial? Es una historia ridícula, ¿recuerdas? Todo vale. Y así, entre risas y ocurrencias cada vez más absurdas, construyeron una historia sobre una jirafa que se volvió ratón. Después se convirtió en globo, flotó hasta la luna y terminó abriendo una pizzería para astronautas. Sebastián llegó a casa justo cuando Valentina estaba diciendo, «Y la pizza tenía queso de estrellas», entre carcajadas. Se quedó en el pasillo escuchando. Lucía apareció a su lado. «Ha sido un buen mes», dijo en voz baja. «Ha sido un mes ruidoso», corrigió Sebastián, pero no había molestia real en su voz. Valentina está volviendo. Y era verdad. Su hija estaba regresando de ese lugar oscuro donde había estado perdida. Y todo gracias a una estudiante de arte despeinada que hacía chistes malos y no sabía cocinar sin quemar algo. Sebastián había notado otros cambios también. La casa olía diferente, a veces a pintura. Camila había convencido a Valentina de intentar acuarelas, a veces a galletas, que siempre quedaban demasiado cocidas o demasiado crudas, pero Valentina las comía feliz. A veces solo olía a vida, que era algo que había faltado durante mucho tiempo. Camila también había empezado a dejar su marca en formas inesperadas. Había reorganizado el estudio de Valentina para crear un rincón del arte con una mesita baja, papeles, colores, pinceles. Había pegado algunos de los dibujos de Valentina en el refrigerador, algo que Lucía nunca se había atrevido a hacer, pero que hacía sonreír a la niña cada vez que los veía. «¿Por qué haces eso?», le había preguntado Sebastián un día, señalando un dibujo particularmente abstracto de lo que podría ser un gato o una nube o ambas cosas. ¿Hacer qué? Pegar sus dibujos ahí. Esto es un refrigerador sub-cero de grado profesional. Camila lo miró como si acabara de decir algo en marciano. Es un refrigerador. Los refrigeradores son para dos cosas: guardar comida y mostrar arte infantil. Así funciona el universo. Esa no es una regla real. Debería serlo. Los niños necesitan ver que su arte importa, que es lo suficientemente valioso como para estar en un lugar que todos ven todos los días, no escondido en un cajón. Y Sebastián no había tenido una respuesta para eso, pero lo que realmente lo desconcertaba era cómo Camila parecía inmune a su frialdad. Otros empleados se ponían nerviosos cuando él llegaba, medían sus palabras, se disculpaban por existir. Camila lo saludaba con un «Hola, jefe», demasiado casual. Le contaba cómo había ido el día sin que él preguntara, y ocasionalmente hacía comentarios que lo tomaban completamente desprevenido. «Sabes, deberías llegar más temprano a casa», le dijo un viernes mientras guardaba las cosas de Valentina. «Te estás perdiendo los mejores momentos. Mi trabajo requiere... Sí, reuniones importantes, llamadas internacionales, salvar el mundo digital. Lo entiendo, pero Valentina te extraña, y yo sé que esto no es asunto mío, y probablemente me vas a despedir por decirlo, pero alguien tiene que hacerlo. Así que ahí está. Ya lo dije». Sebastián la miró fijamente. Cualquier otro empleado habría sido despedido, pero en lugar de enojarse, se encontró pensando en sus palabras durante todo el fin de semana. El lunes siguiente llegó a casa a las 6 en lugar de las 9. Camila, que estaba ayudando a Valentina con un rompecabezas en la sala, levantó la vista sorprendida. «¿Saliste temprano del trabajo? ¿Te despidieron?» «No me despidieron de mi propia empresa», dijo secamente.
Solo verificaba porque llegas súper temprano, son apenas las 6. Vivo aquí. Sí, pero generalmente solo para dormir. Bienvenido a tu hogar, extraño. Valentina se rió, y Sebastián, a pesar de sí mismo, sintió algo cálido en el pecho. Se quedó. Se sentó en el sillón con un whisky que no tocó y observó a su hija y a Camila terminar el rompecabezas. Escuchó sus conversaciones sobre por qué los elefantes tenían trompas y si las nubes sabían a algo. Vio cómo Camila le enseñaba a Valentina sobre pintores famosos mientras ordenaban. Frida Kahlo era mexicana, como nosotros. Pintó sus sentimientos. Cuando estaba triste, pintaba tristeza. Cuando le dolía algo, pintaba dolor. El arte es honesto. No tiene que ser bonito, tiene que ser verdadero. ¿Puedo pintar lo que siento?, preguntó Valentina en voz baja. Siempre. Eso es lo más valiente que puedes hacer. Sebastián vio cómo su hija asentía despacio, procesando esa idea, y pensó que tal vez Camila era la persona más inteligente que había conocido, aunque nunca había trabajado en una empresa ni tenía un MBA. Esa noche, después de que Camila se fuera y Valentina estuviera dormida, Sebastián bajó a la cocina. Lucía todavía estaba ahí preparando cosas para el día siguiente. «Es diferente, ¿verdad?», dijo la mujer mayor, sin que él preguntara. «Sí». «Bueno, diferente». «Sí», admitió después de un momento. «Valentina la adora». Sebastián no dijo nada, pero ambos sabían que era verdad. Lo que él no dijo, lo que ni siquiera se permitía pensar todavía, era que él también estaba empezando a esperar la llegada de Camila, que a veces escuchaba su risa desde su estudio y se sorprendía sonriendo, que había empezado a llegar a casa más temprano solo para... bueno, solo porque sí. Pero eso era ridículo. Ella era la niñera, él era su jefe. Y además, ella era tan joven, tan llena de vida, tan diferente a él. Ella soñaba con Italia y arte y aventuras. Él soñaba con... bueno, con nada en realidad. Hacía mucho que había dejado de soñar. Las semanas pasaron y se convirtieron en meses. Octubre llegó con sus tardes frescas y Camila convenció a Valentina de hacer una colección de hojas de diferentes colores. Noviembre trajo la lluvia y ella enseñó a la niña a saltar en los charcos del jardín, algo que escandalizó a Lucía, pero hizo reír a Valentina hasta que le dolió el estómago. Sebastián empezó a quedarse cada vez más tiempo en las áreas comunes de la casa, cuando Camila estaba ahí. Primero con la excusa de revisar documentos, luego solo porque sí. Una tarde, Camila estaba intentando explicarle a Valentina las proporciones en el dibujo usando una naranja. «Mira, si esta naranja es la cabeza, el cuerpo sería como...». Miró alrededor y sus ojos se detuvieron en Sebastián. «Tú, ven aquí». «Perdón, necesito un modelo para enseñarle proporciones a Valentina». «Párate aquí. Estoy trabajando». Claro, enviando correos súper importantes sobre... ¿qué? ¿Acciones? ¿Sinergias? Esto es educación artística. Es más importante. Valentina lo miró con ojos esperanzados, y así fue como Sebastián Cortés, CEO de una de las empresas tech más importantes de Latinoamérica, terminó parado en medio de su sala mientras una estudiante de arte usaba una naranja para explicarle a su hija que su cabeza era aproximadamente del tamaño de 8 naranjas. «Aunque tu cabeza es más grande», dijo Camila pensativa, «tal vez 9 naranjas, 10 si contamos el ego». Sebastián la miró con severidad. Ella le sonrió sin arrepentimiento. Valentina se rió tan fuerte que se le salieron las lágrimas, y ese fue el momento en que Sebastián supo que estaba en problemas, porque cuando miraba a Camila, con su pelo desordenado, su risa demasiado fuerte, sus bromas terribles, su forma de hacer que todo pareciera posible, sentía algo que no había sentido en años, algo peligroso, algo que no podía permitirse sentir. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, se sirvió un whisky y se quedó mirando la ciudad desde su ventana. Intentó convencerse de que lo que sentía era solo gratitud, agradecimiento porque ella había ayudado a su hija. Nada más. Pero cuando cerró los ojos, lo único que veía era su sonrisa, y supo que estaba mintiendo. Diciembre llegó con sus luces navideñas y su expectativa, y Camila decidió que era el momento perfecto para enseñarle a Valentina sobre el arte navideño en diferentes culturas. Pasaron tardes enteras haciendo decoraciones,
estrellas de papel inspiradas en el arte alemán, guirnaldas al estilo escandinavo y un intento de ángeles italianos que terminaron pareciendo más bien alienígenas amigables. No son ángeles, son visitantes celestiales con personalidad, declaró Camila, sosteniendo uno particularmente deforme. Valentina se rió y agregó brillantina. Mucha brillantina, demasiada brillantina. Lucía encontraría brillantina en esa sala hasta marzo del año siguiente. Sebastián había empezado a modificar su horario de forma permanente. Reuniones que antes hacía a las 7 de la tarde, ahora las movía a la mañana. Llamadas internacionales que podían esperar. Esperaban. Su asistente había notado el cambio, pero sabía mejor que preguntar. Una tarde de mediados de diciembre, llegó a casa y encontró la sala transformada. Camila y Valentina habían movido los muebles para crear espacio y estaban practicando una obra de teatro. «Es la historia de la Navidad», explicó Valentina corriendo hacia él. «Pero con pingüinos. Los pingüinos hacen todo mejor», agregó Camila desde atrás, con lo que parecía ser un gorro hecho de papel aluminio. «Yo soy el pingüino sabio del este. Valentina es el pingüino José. Todavía estamos buscando a María Pingüino». «No voy a ser María Pingüino», dijo Sebastián inmediatamente. «No te estaba preguntando. Aunque serías María Pingüino perfecta. Tienes la actitud». «¿Qué actitud?» «Ya sabes, digna, seria. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí?» Valentina se rió tan fuerte que casi se cae. Sebastián intentó mantenerse serio. Falló. «Está bien», dijo aflojándose la corbata, «pero solo porque no quiero que contraten a un pingüino María de dudosa procedencia». Y así fue, como pasó la siguiente hora siendo dirigido por una estudiante de arte de 25 años en una obra navideña protagonizada por pingüinos. Lucía asomó la cabeza en un momento, vio la escena, sonrió para sí misma y se retiró silenciosamente. Después, cuando Valentina subió a bañarse, Sebastián y Camila se quedaron recogiendo el desastre. «Gracias», dijo él de repente. Camila lo miró sorprendida. «¿Por qué?» «Por esto, por todo, por hacer que mi hija vuelva a reírse». Algo cambió en la expresión de Camila. Se volvió más suave. «No tienes que agradecerme. Valentina es increíble. Es fácil hacerla reír cuando le das el espacio para hacerlo. No para mí, yo no sé cómo». Se detuvo. «Desde que Andrea murió, no sé cómo hablar con ella. Todo lo que digo está mal. No está mal. Solo es diferente. Ella necesita cosas diferentes en diferentes momentos. A veces necesita que seas el papá serio que tiene todas las respuestas. Otras veces, solo necesita que te sientes con ella y admitas que tampoco tú tienes idea de qué hacer. Eso también está bien». Sebastián la miró. Bajo la luz tenue de las lámparas, con brillantina todavía en el cabello, Camila parecía brillar. «¿Cómo sabes tanto?» «No sé tanto, solo presto atención. Y me importa». «Demasiado», pensó Sebastián. «Te importa demasiado y eso me asusta, porque significa que cuando te vayas va a doler». Pero en voz alta solo dijo: «Bueno, gracias de todas formas». Camila sonrió y algo en el ambiente cambió. Se volvió más cálido, más cargado. Sebastián se dio cuenta de que estaban parados muy cerca. Podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos cafés. Podía oler su perfume, algo dulce y floral, que definitivamente no era caro, pero que le gustaba más que cualquier perfume que hubiera olido antes. Camila dio un paso atrás. «Bueno, debería irme. Mañana tengo examen de historia del arte renacentista y todavía no he estudiado nada porque alguien me tiene trabajando hasta tarde haciendo obras de pingüinos navideños». Ese alguien suena terrible. «Es el peor, pero paga bien, así que no me quejo». Recogió su mochila. «Nos vemos mañana». «Nos vemos». Camila se detuvo en la puerta. «Oye, Sebastián, era la primera vez que usaba su nombre en lugar de jefe o señor Cortés. Eres un buen padre, solo para que lo sepas. Sé que no te sientes así, pero lo eres. Valentina lo sabe. Y algún día tú también lo vas a saber». Y se fue antes de que él pudiera responder. Sebastián se quedó parado en la sala, rodeado de decoraciones navideñas hechas por pingüinos, brillantina en el suelo y una sensación en el pecho que no sabía cómo nombrar. Arriba, escuchó la risa de Valentina mientras Lucía le leía un cuento. Su casa ya no era un museo, ya no era silenciosa,
Ya no era fría, era un hogar. Y todo había cambiado gracias a una estudiante de arte despeinada que llegó tarde a su entrevista y se quedó a cambiar sus vidas. Los días previos a Navidad, Sebastián notó que algo había cambiado en sí mismo. Había dejado de salir por completo. Antes, su asistente le organizaba citas ocasionales con mujeres de su círculo social, ejecutivas, abogadas, empresarias, cenas elegantes en restaurantes de moda, conversaciones sobre mercados y estrategias, relaciones que nunca llegaban a nada porque él nunca dejaba que llegaran a nada. Pero en los últimos 2 meses no había aceptado una sola invitación, y cuando su asistente le mencionó que Gabriela Montes, una arquitecta que había conocido en un evento hace unos meses, había preguntado por él, Sebastián había declinado sin siquiera pensarlo. ¿Alguna razón en particular? Había preguntado su asistente, sabiendo que no debía preguntar, pero lo suficientemente curioso como para arriesgarse. Estoy ocupado. Pero la verdad era más complicada. La verdad era que cuando llegaba a casa y escuchaba la risa de Camila, cuando la veía interactuar con Valentina, cuando ella le sonreía de esa forma que hacía que todo pareciera más brillante, no podía imaginarse pasando una noche en un restaurante elegante, fingiendo interés en la conversación de otra persona. Y eso era un problema. Una tarde de la última semana antes de Navidad, Valentina le pidió ayuda a Camila con algo especial. «Quiero hacerle un regalo a papá, pero no sé qué». «¿Qué le gusta a tu papá?», preguntó Camila, aunque internamente pensaba que un hombre que tenía absolutamente todo era difícil de comprar. «Trabaja mucho. Y siempre está serio». «Ok, eso no nos da muchas pistas. ¿Hay algo que solía gustarle?» «¿Antes?». Valentina pensó muy seriamente. «Mamá decía que papá solía tocar guitarra, pero no lo he visto tocar nunca». «¿En serio?». Camila estaba genuinamente sorprendida. «¿Tu papá toca guitarra?». «Ya no. Cuando mamá murió, guardó la guitarra, y ahí estaba otra vez. Ese dolor que Sebastián guardaba tan profundamente, que todo el mundo asumía que no sentía nada. Pero Camila estaba empezando a entender que sentía demasiado, tanto que la única forma de manejarlo era congelarlo todo. «¿Y si le pintamos algo?», propuso Camila. «Algo que le recuerde que está bien volver a sentir, volver a vivir». «¿Cómo qué?». «No lo sé todavía, pero vamos a pensarlo juntas». Pasaron los siguientes días trabajando en secreto. Camila le enseñó a Valentina sobre colores cálidos versus colores fríos, sobre cómo el arte podía contar historias sin palabras. Hicieron bocetos, probaron combinaciones, se rieron de los intentos fallidos. Mientras tanto, Sebastián las observaba, cada vez más. Se había dado cuenta de cosas sobre Camila que no había notado al principio. Cómo mordía su labio inferior cuando estaba concentrada, cómo se metía el cabello detrás de la oreja cuando estaba nerviosa, cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de arte, de Italia, de sus sueños, cómo lo miraba a veces, rápido, casi sin darse cuenta, con una expresión que él no podía descifrar, pero que hacía que su corazón latiera más rápido. La víspera de Navidad, Sebastián llegó temprano. Las calles estaban decoradas, había villancicos sonando en todas partes, y la ciudad entera parecía estar en modo celebración. Normalmente odiaba la Navidad. Era un recordatorio de lo que había perdido, de las tradiciones que ya no tenía. Pero cuando entró a casa, encontró a Camila y Valentina poniendo decoraciones en el árbol que Lucía había insistido en comprar. Habían puesto música navideña. No villancicos tradicionales, sino una playlist extraña de versiones jazz y rock, y estaban cantando desafinadas mientras colgaban ornamentos. «Papá». Valentina corrió hacia él. «¿Nos ayudas?». Y por primera vez en 2 años, Sebastián dijo. Claro, pasaron la tarde juntos, los tres, decorando, riendo. Bueno, Camila y Valentina reían, Sebastián ocasionalmente sonreía, comiendo galletas que Camila había intentado hacer y que estaban un poco quemadas, pero nadie se quejó. En un momento, Camila estiró el brazo para colocar una estrella en lo alto del árbol y no alcanzaba. Sebastián se acercó sin pensar. «Déjame». Pero en lugar de tomar la estrella, sus manos se encontraron, solo por un segundo, apenas un roce, pero fue suficiente para que ambos se congelaran. Camila lo miró. Sebastián la miró. Y en ese momento, con las luces del árbol reflejándose en sus ojos,
con música sonando de fondo, con Valentina cantando una canción sobre renos sin saber que su padre y su niñera estaban teniendo un momento que cambiaría todo. Sebastián supo sin ninguna duda que estaba enamorado. Completamente, irrevocablemente, problemáticamente enamorado. Camila apartó la vista primero, con las mejillas rojas. Gracias. Tú puedes poner la estrella. Eres más alto. Sebastián colocó la estrella mecánicamente, con el cerebro todavía procesando lo que acababa de pasar. Esa noche, después de que Valentina se durmiera, Sebastián bajó a la cocina para servirse un whisky y encontró a Camila todavía ahí, lavando los platos que habían usado. «No tienes que hacer eso», dijo. «Lucía lo hará mañana». «Lo sé, pero me gusta lavar platos. Es relajante». Cerró el agua y se secó las manos. «Oye, sobre lo de antes, no pasó nada». «Ok, bien. Solo quería asegurarme de que no fue raro». Sebastián debería haber dicho «no fue raro». Debería haber sonreído educadamente y dejado el tema morir ahí. Pero en lugar de eso, se escuchó a sí mismo decir «¿Has pensado en quedarte?» Camila parpadeó. «¿Quedarte como en no irme a mi casa?» Porque eso sería súper raro considerando que en el país, después de que termines la universidad. ¿Has pensado en quedarte en México en lugar de irte a Italia? El silencio que siguió fue largo. «¿Por qué me preguntas eso?», dijo Camila finalmente con voz suave. «Porque no quiero que te vayas. Porque la idea de que desaparezcas de nuestras vidas me aterroriza. Porque Valentina te necesita. Porque yo te necesito». Pero en voz alta solo dijo: «Curiosidad. Pareces muy comprometida con ese plan». «Lo estoy. Es mi sueño desde que tengo memoria. Ver el arte del Renacimiento en persona, caminar por las calles de Florencia, aprender de los maestros. Los sueños cambian. No este». Camila lo miró directamente. «Este es importante para mí». Y Sebastián supo que estaba siendo egoísta, increíblemente egoísta. Ella tenía 25 años, una vida entera por delante, sueños que perseguir. ¿Quién era él para pedirle que los abandonara? «Tienes razón. Perdón, es tarde y digo tonterías». Camila lo estudió por un momento largo. «No son tonterías», dijo finalmente. «Pero sí es complicado». Tomó su mochila. «Feliz Navidad, Sebastián». «Feliz Navidad, Camila». Ella se fue y Sebastián se quedó solo en la cocina, con su whisky sin tocar, preguntándose en qué momento exacto había perdido el control de su cuidadosamente ordenada vida. El día de Navidad, Valentina le dio su regalo. Era un cuadro pintado con acuarelas. Mostraba 3 figuras, una grande, una mediana, una pequeña. Estaban paradas juntas bajo un cielo lleno de estrellas y colores, amarillos, naranjas, azules, violetas. No era técnicamente perfecto. Las proporciones estaban un poco mal. Las figuras eran más bien manchas de color que personas definidas, pero era lo más hermoso que Sebastián había visto en su vida. «Es nuestra familia», explicó Valentina tímidamente. «Tú, yo y Camila. Porque ella es familia ahora, ¿verdad?» Sebastián miró a su hija, miró el cuadro, miró a Camila, que estaba parada cerca con los ojos brillantes. «Sí», dijo con voz ronca. «Sí lo es». Y cuando abrazó a Valentina, cuando vio cómo Camila se limpiaba disimuladamente los ojos, cuando Lucía apareció con chocolate caliente para todos, Sebastián sintió algo que no había sentido desde antes de que Andrea muriera. Sintió que tal vez, solo tal vez, era posible volver a ser feliz. Pero la felicidad siempre viene con complicaciones. Y la complicación de Sebastián tenía nombre: Gabriela Montes. Gabriela era arquitecta, tenía 36 años, era elegante, sofisticada y venía de una familia prominente. Habían salido un par de veces meses atrás, cenas formales, conversaciones civilizadas, besos de buenas noches que no significaban nada. Sebastián había dejado clara que no estaba buscando nada serio. Ella había dicho que entendía. Pero al parecer, entender y aceptar eran 2 cosas diferentes. Era un sábado de principios de enero, cuando Gabriela decidió aparecer en la mansión de Polanco sin avisar. Sebastián había mencionado su dirección una vez, de pasada. Nunca imaginó que la usaría. Tocó el timbre a las 6 de la tarde. «Lucía,
Sorprendida de tener visitas no anunciadas, abrió la puerta. «Buenas tardes. Busco a Sebastián Cortés». «¿Tiene cita?» «No necesito cita. Él y yo tenemos una relación». Lucía, que sabía perfectamente que Sebastián no tenía ninguna relación con nadie, arqueó una ceja, pero dejó pasar a la mujer al vestíbulo. «Espere aquí, por favor». Pero Gabriela no esperó. Siguió el sonido de voces que venían de la sala. Lo que encontró la detuvo en seco. Sebastián estaba sentado en el suelo. En el suelo. Su traje caro probablemente tocando una alfombra que valía miles, pero que en ese momento estaba cubierta de cojines, mantas, y lo que parecía ser una fortaleza hecha con sillas y sábanas. Valentina estaba dentro de la fortaleza, riéndose, y Camila, una mujer joven que Gabriela no conocía, vestida con jeans rotos y una sudadera vieja, estaba arrodillada junto a Sebastián, sus hombros casi tocándose, mientras intentaban hacer que una torre de almohadas no se cayera. «No, no, espera», decía Camila entre risas. «Si pones ese cojín ahí, toda la estructura se va». La torre se derrumbó sobre los tres. Valentina gritó de alegría. Camila se rió tan fuerte que se tuvo que agarrar el estómago. Y Sebastián, que Gabriela solo había visto serio y controlado, estaba sonriendo. Una sonrisa real, amplia, genuina. «¿Sebastián?» Los tres voltearon. La sonrisa de Sebastián desapareció. Se puso de pie rápidamente, sacudiéndose. «Gabriela, ¿qué haces aquí? Vine a verte. No has respondido mis mensajes en semanas. Pensé que tal vez algo había pasado». «Estoy bien, solo ocupado». Gabriela miró alrededor. A la niña, a la mujer joven que la observaba con curiosidad, a la escena doméstica que parecía salida de una película familiar. «Veo eso. ¿No vas a presentarme?» Sebastián vaciló. «Esta es Valentina, mi hija, y Camila, su niñera». «Su niñera». Las palabras cayeron como piedras. Camila sintió algo punzante en el pecho, pero mantuvo su expresión neutral. «Mucho gusto», dijo educadamente. Gabriela la evaluó de arriba abajo. La ropa casual, el cabello desordenado, la juventud evidente, y algo en su expresión cambió. Se volvió más fría. «Qué informal», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Estábamos jugando», explicó Valentina. «Estamos construyendo el castillo más grande del mundo». «Qué dulce». Gabriela se volvió hacia Sebastián. «¿Podemos hablar? En privado». Sebastián asintió. Miró a Camila. «¿Podrías...?» «Claro. Vamos, vale. Vamos a buscar más sábanas para hacer el castillo todavía más grande». Tomó la mano de la niña y salieron de la sala. Pero no antes de que Camila lanzara una última mirada a Sebastián. Una mirada que él no supo interpretar. Cuando estuvieron solos, Gabriela se cruzó de brazos. «¿Desde cuándo no respondes mensajes?» «He estado ocupado, tan ocupado construyendo castillos de sábanas». «Es mi hija. Lo entiendo. Y es encantadora, pero esa niñera...» Gabriela dejó la frase colgando. «¿Es nueva?» «Lleva 3 meses. Es muy joven. Tiene 25 años. Exactamente. Y la forma en que te mira, no sé de qué hablas». «Por favor, Sebastián, soy mujer. Sé reconocer cuando otra mujer está interesada, y ella está muy interesada». Sebastián sintió su mandíbula tensarse. «Camila es la niñera de mi hija. Nada más». «¿Estás seguro de eso?» «Porque desde aquí se ve muy diferente». Gabriela se acercó bajo la voz. «Mira, entiendo que ha sido difícil desde que Andrea murió. Entiendo que necesites ayuda con Valentina, pero mezclarte con el personal, eso no se ve bien». «¿Perdón?» «Es inapropiado. Ella trabaja para ti. Hay una línea que no debes cruzar». «No he cruzado ninguna línea. Todavía. Pero es obvio hacia dónde va esto. Y cuando termine, ¿quién va a salir lastimada?» «Tu hija. Porque esa chica eventualmente se va a ir. Dijo que quiere irse a Italia, ¿verdad? Todos los jóvenes sueñan con Europa, y Valentina va a quedar destrozada». Cada palabra era como un golpe, porque Gabriela estaba vocalizando exactamente los miedos que Sebastián ya tenía. «Gabriela, agradezco tu preocupación, pero mi vida personal no es asunto mío. Lo sé. Pero me importas, y me importa que no cometas un error que vas a lamentar».
En ese momento, Camila volvió a aparecer en la puerta. Había escuchado las últimas palabras. Sebastián vio algo cruzar por su rostro, algo que parecía dolor, antes de que pusiera una expresión neutral. Perdón por interrumpir. Solo venía a decir que Valentina quiere saber si su papá va a volver al juego o si tiene cosas más importantes que hacer. El tono era educado, pero había una pregunta real ahí, una que no tenía nada que ver con castillos de sábanas. «Voy enseguida», dijo Sebastián. Camila asintió y se fue. Gabriela suspiró. «Piensa en lo que dije». Se acercó, le dio un beso en la mejilla. «Llámame cuando estés listo para una conversación de adultos». Y se fue, dejando a Sebastián parado solo en la sala, sintiendo como si acabara de perder algo importante sin saber exactamente qué. Cuando volvió a donde Valentina y Camila, el ambiente había cambiado. Camila estaba más callada. Sus sonrisas no llegaban a sus ojos. Jugó con Valentina por el resto del tiempo que faltaba de su turno, pero había algo forzado en su energía habitual. Cuando llegó la hora de irse, se despidió rápido. «Nos vemos el lunes». «Camila, espera». Sebastián la alcanzó en el vestíbulo. «Sobre Gabriela. No tienes que explicarme nada. Tu vida personal no es asunto mío. Yo solo soy la niñera». «Solo la niñera». Esas palabras dolieron más de lo que Sebastián esperaba. «No eres solo la niñera. Eres importante. Para Valentina». Camila lo miró directamente. «¿Solo para Valentina?» Y ahí estaba. La pregunta que ambos habían evitado durante meses, la pregunta que cambiaba todo. Sebastián debería haber dicho sí. Debería haber mantenido la distancia profesional. Debería haber protegido su corazón y el de ella. Pero estaba cansado de mentir. «No», dijo quedamente, «no solo para Valentina». El silencio que siguió fue cargado de todo lo que no estaban diciendo. «Sebastián, yo...» Camila tomó aire. «Esto es complicado. Lo sé, trabajo para ti. Y Valentina, ella no puede salir lastimada. Si algo pasa entre nosotros y sale mal, lo sé. Y yo todavía quiero irme a Italia. Ese sigue siendo mi plan. Lo sé. Entonces, ¿qué hacemos?» Sebastián la miró. Realmente la miró. Sus ojos cafés llenos de confusión y esperanza y miedo. Su cabello desordenado. Sus manos que nunca sabían quedarse quietas. Esa luz que parecía irradiar de ella sin importar qué tan oscuro estuviera el día. «No lo sé», admitió, «pero sé que cuando no estás aquí, esta casa se siente vacía. Sé que Valentina te adora. Sé que yo...» Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Sé que cuando te miro siento algo que pensé que nunca volvería a sentir». Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. «Eso no fue justo». «¿Qué cosa? Decir algo tan bonito. Ahora es más difícil». «¿Más difícil hacer qué?» «Mantener la distancia. Ser profesional. No enamorarme de ti». El corazón de Sebastián se detuvo. «¿Eso significa que no lo has hecho? ¿Enamorarte?» Camila se rió, pero sonaba casi como un sollozo. «Significa que he estado intentando no hacerlo. Muy duro. Desde hace meses. Pero es difícil cuando eres tú. Cuando te veo con Valentina y veo al hombre que eres debajo de todas esas capas de control. Cuando me miras como si yo fuera... como si importara». «Importas. Más de lo que debería permitir que importes». Se miraron en el vestíbulo de esa casa enorme, con las luces de la ciudad parpadeando al fondo, con el peso de lo que acababan de admitir flotando entre ellos. «¿Y ahora qué?», susurró Camila. «Ahora...» Sebastián dio un paso hacia ella. Otro, hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para tocarse. «Ahora seamos honestos. No sé qué va a pasar. No sé cómo resolver esto. Pero sé que quiero intentarlo, si tú quieres. Tu amiga tiene razón, es inapropiado. Soy tu empleada. Soy más joven. Ni siquiera vengo del mismo mundo que tú. No me importa. Debería importarte. Pero no es así». Sebastián levantó su mano, dudó solo un segundo y luego acarició su mejilla. «¿A ti te importa?» Camila cerró los ojos ante el contacto. «Debería. Pero no. Entonces empecemos por ahí». «¿Y Valentina?» «Valentina te adora. Pero tienes razón en ser cuidadosa. No podemos lanzarnos a esto sin pensar en ella. Tenemos que ir despacio.
despacio como en intentar entender qué es esto, sin presión, sin expectativas imposibles, solo ver qué pasa. Camila abrió los ojos. Había tantas emociones en ellos que Sebastián podría haber pasado horas solo mirándola. «Ok», dijo finalmente, «despacio, despacio, pero sigo siendo la niñera. No quiero que Valentina se confunda. Por supuesto. Y sigo planeando irme a Italia, eventualmente». «Lo sé. Y tú sigues siendo imposiblemente complicado». Sebastián sonrió. Una sonrisa real, completa. «También lo sé». Camila sonrió de vuelta, con lágrimas todavía brillando en sus ojos. «Esto es una terrible idea. Probablemente la peor que he tenido. Pero lo vamos a hacer de todas formas, ¿no? Sí. Ok». Camila tomó aire. «Entonces nos vemos el lunes. Y vamos despacio. Muy despacio. Tan despacio que prácticamente vamos hacia atrás». Sebastián se rió y se dio cuenta de que no podía recordar la última vez que había reído tanto, con tanta facilidad, con tanta alegría genuina. Camila se fue y Sebastián se quedó en el vestíbulo, con su mundo completamente cambiado. Arriba, Valentina estaba asomada en las escaleras, habiendo escuchado suficiente para saber que algo había pasado, pero no lo suficiente para entender qué. Solo sabía que su papá estaba sonriendo y que Camila había llorado, pero también había sonreído. Y decidió que fuera lo que fuera que estaba pasando. Probablemente era algo bueno. Los siguientes meses fueron un delicado equilibrio entre lo profesional y lo personal. Camila seguía siendo la niñera oficialmente, pero cuando Sebastián llegaba a casa, cuando cenaban juntos los tres, cuando se quedaban hablando después de que Valentina se dormía, eran algo más. Sebastián había dejado de salir completamente. Las invitaciones a eventos sociales las declinaba. Las citas que su asistente intentaba organizar las rechazaba. Solo quería estar en casa, con su hija, con Camila. Una noche de febrero, después de que Valentina se durmiera, Sebastián y Camila se sentaron en la terraza con una botella de vino. Hacía frío, pero el cielo estaba despejado, lleno de estrellas. «¿En qué piensas?», preguntó Sebastián. «En lo raro que es esto. Hace 6 meses llegué a una entrevista tarde y desesperada por un trabajo. Y ahora estoy aquí, contigo, y no quiero estar en ningún otro lugar». Sebastián tomó su mano. «Yo tampoco. Pero sigo teniendo miedo». «¿De qué?». «De que esto sea demasiado bueno. De que algo lo arruine. De que te pida que te quedes para siempre». Camila lo miró sorprendida. «¿Me lo vas a pedir?». «Eventualmente». «Sí». Sebastián la miró directamente. «Sé que tienes tus sueños. Sé que Italia es importante para ti, pero también sé que te amo y que quiero que formes parte de esta familia, permanentemente». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Camila. «Sebastián, no tienes que responder ahora. Solo quiero que sepas dónde está mi corazón, que sepas que esto no es temporal para mí, que cuando pienso en el futuro te veo en él, a ti, a mí, a Valentina, juntos». Camila se lanzó a sus brazos y lo besó, un beso profundo, lleno de promesa. «Yo también te amo», susurró contra sus labios. «Y sí, quiero quedarme. No sé cómo va a funcionar con Italia, pero vamos a encontrar la manera, porque tú y Valentina son mi familia ahora». Esa noche marcó un cambio. Ya no estaban tomándolo despacio, estaban juntos, oficialmente. Y aunque todavía mantenían cierta discreción frente a Valentina, ella sabía. Los niños siempre saben. Una tarde, mientras pintaban juntas, Valentina preguntó: «¿Tú y papá son novios ahora?». Camila casi tiró el vaso de agua. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque él te mira como en las películas. Y tú te sonrojas y los dos son felices». Camila suspiró. No tenía sentido mentirle. «Sí, somos novios». «Bien». Valentina sonrió. «Significa que te vas a quedar, ¿verdad?». «Sí, cariño, me voy a quedar». «¿Para siempre?». «Para siempre». Y Valentina, con esa sabiduría simple que tienen los niños, solo dijo: «Ya sabía». Lucía y yo apostamos sobre cuándo se lo iban a decir. Ella ganó. Dijo que sería en febrero. Camila se rió tan fuerte que Sebastián, que estaba en su estudio, subió a ver qué pasaba.
¿De qué me perdí? Resulta que nuestra hija y el ama de llaves tienen una apuesta sobre nuestra relación. ¿En serio? Valentina asintió sin vergüenza. Lucía dijo que ustedes se enamorarían. Yo dije que ya estaban enamorados, pero eran demasiado tontos para darse cuenta. Sebastián se rió. Se sentó junto a ellas en el suelo. Entonces, ¿estás bien con esto? Con que Camila y yo estemos juntos. Papá, estoy feliz, porque tú eres feliz, y Camila es feliz, y yo tengo una familia otra vez, no como antes, pero diferente, mejor en algunas formas. Camila sintió lágrimas en sus ojos. Te amo, Valentina. Yo también te amo. La niña la abrazó fuerte. Y me alegra que te quedes, porque aunque ya no seas solo mi niñera, sigues siendo la mejor. Esa noche, cuando Camila se preparaba para irse, todavía mantenían la apariencia de que se iba a casa cada noche. Sebastián la detuvo en la puerta. Quiero que conozcas a mi familia, oficialmente, como mi pareja. ¿Estás seguro? Completamente. Te amo. Quiero que todo el mundo lo sepa. Y así, en marzo, Camila conoció a la familia de Sebastián, su hermana, su madre, sus tíos. Todos fueron cálidos, acogedores. Su madre lloró y le dijo a Camila que no había visto a su hijo tan feliz en años. En abril, Camila terminó su penúltimo semestre. Solo le faltaba uno más para graduarse. Sebastián fue a todas sus presentaciones, a cada exposición de arte. Estaba orgulloso de una forma que Camila nunca había experimentado antes. En mayo, para el cumpleaños de Valentina, hicieron una fiesta grande. Invitaron a compañeros de clase, familia, amigos. La casa se llenó de vida, de risas, de alegría. Y cuando cortaron el pastel, cuando Valentina sopló las velas, pidió un deseo que susurró solo a Camila. Deseo que tú y papá se casen y que seamos familia para siempre. Camila la abrazó fuerte con el corazón lleno. Ese es un muy buen deseo. En junio, Sebastián le dijo a Camila que quería llevarla a Italia, a ella y a Valentina. 2 semanas, tal vez 3, para que pudiera ver todo lo que había soñado ver. ¿En serio? Camila no podía creer lo que escuchaba. En serio, quiero ver tu cara cuando veas el David. Quiero caminar contigo por Roma. Quiero que me muestres todo lo que amas de ese país, como familia. Camila lloró, de felicidad, de gratitud, de amor. ¿Cuándo? Septiembre, cuando termine tu último semestre, antes de que empieces lo que sea que decidas hacer después. Quiero quedarme aquí, dijo Camila de repente. En México, contigo, con Valentina. Puedo enseñar arte, puedo hacer mi maestría, podemos visitar Italia cada año, pero mi hogar está aquí, con ustedes. Sebastián la besó, profundamente, con todo el amor que sentía. ¿Estás segura? Completamente. Y así, en septiembre, después de que Camila se graduara con honores, Sebastián y Valentina estaban en primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie. Los 3 volaron a Italia. Roma los recibió con cielos dorados y calles llenas de historia. Camila lloró cuando vio el Coliseo. Lloró cuando lanzó una moneda en la Fontana di Trevi. Lloró cuando probó el gelato más delicioso de su vida. Valentina estaba fascinada con todo. Sebastián estaba fascinado viéndolas a ellas. En Florencia, entraron a la galería de los Uffizi. Camila se paró frente al nacimiento de Venus y las lágrimas corrieron por su rostro. «Es tan hermoso», susurró. «En las fotos nunca se ve igual. La luz, los colores, es perfecto». Sebastián la observaba. Había traído el anillo en su bolsillo durante todo el viaje. Había planeado el momento perfecto, tal vez frente al David, tal vez en el Ponte Vecchio. Pero mientras la veía ahí, radiante de felicidad, con su hija a su lado, supo que este era el momento. Se arrodilló. Camila se volvió, vio lo que estaba pasando y se cubrió la boca con las manos. Valentina gritó, «¡Sí!», antes de que él dijera algo. «Camila», dijo Sebastián, sacando el anillo. «Hace un año llegaste tarde a una entrevista y cambiaste mi vida. Nos diste alegría cuando solo teníamos tristeza. Nos diste esperanza cuando habíamos olvidado cómo sentirla. Me enseñaste a amar otra vez, y no puedo imaginar un solo día sin ti. Así que te pregunto, aquí en Italia, en este museo lleno de belleza,
aunque nada tan hermoso como tú. ¿Te casarías conmigo? Camila lloraba tan fuerte que apenas podía hablar. Sí, sí, 1000 veces sí. Sebastián le puso el anillo. La gente alrededor aplaudió. Valentina se unió al abrazo. ¿Ahora soy oficialmente tu madrastra?, preguntó la niña. Oficialmente, confirmó Camila, riendo entre lágrimas. Bien, porque ya te sentía como mi mamá de todas formas. Y ahí, en Florencia, rodeados de arte y belleza y amor, se convirtieron oficialmente en una familia. Se casaron en diciembre, un año después de que Sebastián se diera cuenta de que estaba enamorado. La boda fue pequeña, íntima, perfecta. En el jardín de la casa de Polanco, con luces colgando de los árboles, con Valentina como dama de honor. Cuando Camila caminó hacia el altar, hacia el arco de flores que habían armado, Sebastián sintió que su corazón iba a explotar de felicidad. Yo, Sebastián, te tomo a ti, Camila, dijo cuando llegó su turno, como mi esposa, mi compañera, el amor de mi vida. Prometo amarte en tus días perfectos y en tus días caóticos. Prometo reírme de tus chistes malos. Prometo llevarte a Italia cada año. Prometo ser el hombre que mereces cada día, por el resto de mi vida. Camila tenía lágrimas corriendo por su rostro. Yo, Camila, te tomo a ti, Sebastián, como mi esposo, mi hogar, mi familia. Prometo llenarte la vida de color. Prometo enseñarle a nuestra hija sobre arte y belleza y todo lo mágico del mundo. Prometo amarte incluso cuando seas imposiblemente serio. Prometo ser tu luz cada día por el resto de nuestras vidas. Cuando se besaron, cuando todos aplaudieron, cuando Valentina gritó de alegría, Sebastián supo que había encontrado algo que pensó que había perdido para siempre. Había encontrado el amor, había encontrado la familia, había encontrado el hogar, y mientras bailaba con Camila bajo las estrellas, mientras Valentina reía corriendo entre los invitados, mientras Lucía lloraba de felicidad en una esquina, pensó en lo extraño que era el destino. Una estudiante de arte que llegó tarde a una entrevista. Una niña que necesitaba aprender a reír otra vez. Un hombre que había olvidado cómo vivir. Y de alguna manera, de la forma más inesperada, se encontraron. Se salvaron mutuamente. Se convirtieron en familia. Camila había venido a esa casa creyendo que su sueño era Italia, creyendo que su futuro estaba en otro continente. Pero había encontrado algo mejor. Había encontrado un hogar en los brazos de un hombre que la amaba. Había encontrado una hija que la necesitaba. Había encontrado una familia que la completaba. Y mientras la noche continuaba, mientras las estrellas brillaban sobre la Ciudad de México, mientras el amor y la alegría llenaban cada rincón de esa casa, que una vez fue silenciosa y fría, Camila supo con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar. No en un museo en Florencia, no en las calles de Roma, sino aquí, en Polanco, en esta casa, con esta familia, en casa. Y así termina esta historia de amor, de familia, de segundas oportunidades. Si te emocionó, si te hizo sonreír, si sentiste algo mientras la leías, te pido por favor que me regales un like. Y si quieres más historias como esta, suscríbete. Cada like, cada suscripción, me dice que voy por buen camino, que estas historias de amor, de familia, de segundas oportunidades importan. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por permitirme contarte esta historia. Nos vemos en la próxima.